Quiero invitarles a abrir sus Biblias en 1 de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 12 en adelante. 1 de Samuel 2, verso 12 dice: Los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento del Señor. Los sacerdotes acostumbraban a proceder con el pueblo de esta manera. Cuando alguno ofrecía un sacrificio y mientras era cocida la carne, el criado del sacerdote iba con un tenedor de 3 dientes en su mano y lo metía en el perol, en el caldero, en la olla o en la marmita. Y todo lo que sacaba el tenedor, el sacerdote lo tomaba para sí. Esto hacían con todo israelita que iba allí a Silo. Asimismo, el criado del sacerdote iba, aun antes que quemaran el sebo, y decía al que sacrificaba: Da al sacerdote carne para asar, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Si el hombre le respondía: Deja que primero haga arder el sebo y después toma todo lo que te apetezca, él decía: No, dámela ahora mismo, de lo contrario la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. El niño Samuel servía delante del Señor vestido con un efod de lino. Su madre le hacía año tras año una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer diciendo: El Señor te dé hijos de esta mujer en lugar de este que ella pidió al Señor. Y regresaban a su casa. El Señor visitó a Ana con su favor, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Elí ya era muy anciano y oía todo lo que hacían sus hijos a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Él les preguntó: ¿Por qué hacen semejantes cosas? Yo oigo de todo este pueblo acerca de sus malas acciones. No, hijos míos, no es bueno el rumor que oigo y que el pueblo del Señor difunde. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios intercederá por él. Pero si alguno peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Sin embargo, ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería hacerlos morir. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: Así dice el Señor: Yo me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto al servicio de la casa del faraón. Yo lo escogí como sacerdote mío entre todas las tribus de Israel, para que subiera a mi altar, quemara el incienso y llevara el efod en mi presencia. Yo he dado a la casa de tu padre todas las ofrendas quemadas de los hijos de Israel. ¿Por qué han desdeñado mis sacrificios y mis ofrendas que mandé ofrecer en mi propia morada? Has honrado a tus hijos más que a mí, y los has engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, dice el Señor Dios de Israel: En verdad yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. Pero ahora, dice el Señor, de ninguna manera. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que en tu casa no haya ancianos. Tú verás que tu morada padece necesidad, mientras yo colmo de bienes a Israel, y jamás habrá ancianos en tu casa. Pero no eliminaré completamente a los tuyos que sirven en mi altar, para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Todos los descendientes de tu casa morirán en la edad viril. Te servirá de señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fineas. Ambos morirán en el mismo día. Pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel que actúe conforme a mi corazón y a mi alma. Le edificaré una casa firme y él andará en presencia de mi ungido todos los días. Y sucederá que el que quede de tu casa irá a postrarse delante de él por un poco de dinero y por un bocado de pan, diciéndole: Por favor, asóciame con alguno de los servicios sacerdotales, a fin de que yo tenga un poco de pan para comer. Oremos a nuestro Dios. Padre, queremos comprender tu palabra correctamente.
y queremos ser transformados al ser expuestos a tu palabra. Te suplicamos, Señor, que abras nuestros ojos, que abras nuestro corazón, que nos des oídos atentos para oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Crees que Dios puede producir un avivamiento en la época en la que vivimos? Parece que la fe flaquea y que la iglesia del Señor se debilita frente a un mundo cada vez más secularizado. Para nosotros como cristianos no es una novedad que se levante oposición contra la iglesia del Señor. Es más, Jesús dijo que el mundo nos iba a aborrecer. Pero ¿cómo te sientes cuando la oposición muchas veces aparece dentro de la iglesia? En esta parte de 1 de Samuel vemos tinieblas y luz, juicio y gracia. Los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fineas son los representantes de la oscuridad de ese momento, y Samuel es el representante de la gracia de Dios. El contraste entre Samuel y los hijos de Elí está aquí para que, por un lado, seamos advertidos acerca del fin de los malvados, y por otro, para recordarnos que Dios está obrando, de modo que incluso cuando hay mucha maldad, cuando hay mucha incredulidad, aún hay esperanza de gracia. El Señor nunca abandona definitivamente a su pueblo. Él siempre está allí, tanto en juicio como en gracia. Y es por eso que el tema para hoy es el siguiente: el juicio de Dios y la gracia de Dios. El juicio de Dios y la gracia de Dios. Y lo primero que nos muestra el texto es los pecados de los hijos de Elí. ¿Qué estaban haciendo Ofni y Fineas? Bueno, el texto deja poco espacio para nuestra imaginación. Gracias a estos dos hombres, el sacerdocio en Silo era una farsa. Pensemos en la escena descrita aquí por el narrador. Un adorador está cocinando su porción de una ofrenda de paz para la comida después del sacrificio que él y su familia iban a disfrutar juntos. Entonces aparece un criado de los infames sacerdotes con un tenedor de 3 puntas. Sumerge el tenedor en la olla del adorador y todo lo que saca el tenedor lo lleva a los aposentos de los sacerdotes. Al sacerdote se le había asignado en la ley el pecho y el muslo derecho, como nos dice Levítico 7. Pero este tenedor en Silo era usado para sacar más que eso. Pero ojo, eso no era lo único. Había algo más oscuro. Antes de que se quemara el sebo en honor a Jehová, como estaba prescrito en Levítico 3, el criado de los sacerdotes aparecía exigiendo cortes frescos, es decir, carne cruda, carne para asar. Si el adorador le recordaba al siervo de los sacerdotes que debía mostrar la debida reverencia a Jehová, quemando primero el cebo en el altar, este siervo se convertía en un matón y amenazaba con tomar la carne cruda por la fuerza, como nos dice claramente el verso 15 y 16. ¡Qué reverencia tenían Ofni y Fineas por la ofrenda de Jehová! Sin embargo, había más pecados en Silo. Los sacerdotes, nos dice el texto, eran inmorales sexuales. Y todos en Israel lo sabían. Ofni y Fineas tenían relaciones sexuales con las mujeres que cuidaban el centro de adoración, las mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo, como nos dice Éxodo 38. Es decir, eran unos descarados. Literalmente, el verso 12 no dice hombres impíos, sino que dice hombres de Belial, hombres del mal, hombres perversos. Y el versículo 12 también descubre la raíz de la conducta pecaminosa de estos sacerdotes. Dice, no tenían conocimiento del Señor. Qué trágico es que estas palabras describan a los líderes espirituales
de Israel. Si la raíz era así, ¿qué podemos esperar de los frutos? Sin embargo, en medio de este pantano litúrgico, en medio de esta inmoralidad que había en Silo, el lector atento puede detectar un indicio de esperanza. Hay breves notas acerca del pequeño Samuel esparcidas por el pasaje que contrastan silenciosamente con los hechos descarados, con los hechos malvados de Ofni y Fineas. Estas pequeñas alusiones son testigos silenciosos de la provisión misericordiosa del Señor. Verso 18, el niño Samuel servía delante del Señor. Verso 21, el niño Samuel crecía delante del Señor. Verso 26, el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En medio de toda esta basura, en medio de toda esta inmundicia, había esperanza. Primero entonces, los pecados de los hijos de Elí. En segundo lugar, el texto nos habla de la ineficacia de la reprensión de Elí. Elí oyó la descarada inmoralidad de sus hijos. Dice el verso 22, Elí ya era muy anciano y oía todo lo que hacían sus hijos a todo Israel. Es decir, esto era de conocimiento general. Todo el pueblo hablaba de lo que hacían estos sacerdotes. Ofni y Fineas habían convertido el tabernáculo del Señor en un burdel. El lugar donde se debía confesar el pecado era un lugar donde se cometía el pecado. Elí trató de advertirles del peligro. Un desafío flagrante al Señor los dejaría fuera de toda posibilidad de misericordia. Verso 25, si un hombre peca contra otro hombre, Dios intercederá por él. Pero si alguno peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero el texto nos dice algo muy interesante. Verso 25, segunda parte. Sin embargo, ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería hacerlos morir. Hacemos bien en permitir que este versículo, estas palabras del versículo 25 penetren en nuestras cabezas. Es fácil leerlo con demasiada prisa, como si dijera que Ofni y Fineas no escucharon a Elí y en consecuencia el Señor decidió darles muerte. Pero el texto no dice eso. El texto dice que los hijos de Elí no escucharon porque el Señor había decidido darles muerte. La contumacia, la porfía, la rebeldía de Ofni y Fineas no fue la razón del juicio de Dios, sino el resultado del juicio de Dios. Un juicio perfectamente justo. No podemos divorciar este versículo 25 del relato anterior de toda la inmoralidad de Ofni y Fineas. En este sentido, este versículo 25 dice que debido a su persistente rebelión, el Señor decidió darles muerte y que por lo tanto ambos hijos no habían escuchado la súplica de su padre, la súplica de Elí. De modo que el texto enseña que alguien puede permanecer tan firme, tan porfiadamente en su rebelión, que Dios lo va a confirmar en ella. Tanto que permanecerá completamente sordo, completamente indiferente a cualquier advertencia de juicio, a cualquier súplica de arrepentimiento. Un comentarista escribió que Ofni y Fineas experimentaron el destino de los hombres que deliberadamente pecan contra la luz, que aman tanto sus deseos que nada los inducirá a luchar contra ellos. Estaban tan endurecidos que el arrepentimiento se hizo imposible y fue necesario que sufrieran la retribución total por su maldad. Ten mucho cuidado con tu respuesta a esta enseñanza bíblica. Algunos pueden acusar al Señor alegando que no mostró misericordia. ¿Cómo es eso? Dios no es grande en misericordia y aquí no está mostrando misericordia. Otros pueden tener una curiosidad intelectual acerca de la mecánica del endurecimiento. ¿En qué punto
¿En qué punto preciso de este progreso del pecado se vuelve imposible arrepentirse? Pero fíjense, tanto el crítico como el curioso se equivocan. Nuestro lugar no es cuestionar ni comprender, sino temblar ante un Dios que justamente puede hacer sordos a los pecadores al llamado al arrepentimiento. Pero no solo vemos aquí el pecado de los hijos de Elí, sino también el pecado del propio Elí, al permitir que sus hijos quebrantaran el sacerdocio. Elí había considerado su honor por encima del honor del Señor. Cuando los hombres se revelan moral o espiritualmente incapaces para el ministerio, tristemente vemos que muchas veces son mantenidos en su oficio pastoral, ya sea por razones sentimentales, por cuestiones de política eclesiástica o por un sentido equivocado de mostrar gracia a los líderes caídos. Los herederos de Ofni y Fineas hoy son mantenidos en el ministerio cuando se tiene en menos la reputación del Señor o se tiene en menos el bien de las personas. Elí no era responsable por todo lo que hacían sus hijos, ellos eran responsables por sus actos. Pero él era responsable de que siguieran siendo sacerdotes a pesar de los pecados que estaban cometiendo. Dios le había prometido a la casa de Aarón el privilegio de servir como sacerdotes, pero había una obligación en esta promesa. Verso 30 dice: yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Debido a que Elí despreciaba al Señor, su casa sería cortada del sacerdocio. Solo quedaría uno, dice, para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Mientras que todos los demás descendientes de Elí morirían en edad viril, morirían jóvenes. Esta promesa se cumplió. Y esta promesa se cumplió en los días de David, cuando Doeg, el edomita, mató a todos los descendientes de Elí en el tabernáculo, con la única excepción de Abiatar. Abiatar sirvió a David como sacerdote hasta que apoyó la usurpación de Adonías del trono. Cuando Salomón expulsó a Abiatar del sacerdocio, las escrituras señalan en 1 de Reyes 2:27, la palabra que el Señor había hablado en Silo acerca de la casa de Elí se cumplió. Abiatar fue reemplazado por Sadoc, que era de una familia más prominente de la línea de Aarón, restaurando así la promesa de que la familia de Aarón poseería el sacerdocio. De esta manera, el descendiente de Elí se vio obligado a mantenerse al margen durante las glorias del reinado de Salomón, mirando con envidia al sacerdocio y sobreviviendo de la generosidad del hombre que lo suplantó, tal como lo predijo 1 de Samuel 2:36. Sadoc sería entonces el sacerdote fiel mencionado en el versículo 35 aquí, que actúa conforme a mi corazón y a mi alma, dice el Señor. Todo esto sucedería en las generaciones venideras, pero Elí vería el juicio, porque Dios le dijo, ambos, es decir, tus dos hijos, morirán en el mismo día. No pasaría mucho tiempo hasta que los malvados hijos de Elí serían asesinados en el mismo día, dando fe a Elí del juicio adicional que estaba por venir. El principio por detrás del rechazo de Dios a la casa de Elí es uno que debemos notar y tener muy presente, tal como dice el verso 30. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Este es un principio del reino de Dios, porque aunque el mundo generalmente honra a los que sirven a su causa, el Señor promete honrar a aquellos que atesoran su gloria. Y la historia lo confirma. Todos aquellos que desprecian al Señor a menudo pueden llegar a tener gran poder y fama.
Pero llega el día de la retribución de Dios. Y cada déspota, cada político corrupto y tramposo, cada malvado tendrá su día, el día del ajuste de cuentas que el Señor va a ejercer, donde el nombre de estas personas será completamente borrado. Vemos entonces los pecados de los hijos de Elí. Vemos la ineficacia de la reprensión de Elí. Y en tercer lugar, vemos también la gracia de Dios. Cuando Dios se prepara para derribar, Él también se prepara para levantar, proporcionando un líder para su pueblo desamparado. La última palabra de Dios sobre esta triste situación es una palabra de esperanza. Verso 35 dice: pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel que actúe conforme a mi corazón y a mi alma. Le edificaré una casa firme y él andará en presencia de mi ungido todos los días. Podemos ver los comienzos de este propósito tomando forma en la vida del joven Samuel. De hecho, Samuel serviría fielmente a Dios como sacerdote del Señor, como profeta del Señor, como juez en Israel. Y Samuel haría la voluntad de Dios. Estas palabras también, como ya mencionamos, se refieren al fiel Sadoc y a la línea sacerdotal de su casa que serviría en los días de Salomón. Pero esta palabra divina solo podría cumplirse definitivamente ¿con quién? Con Jesús, con la venida de Jesús, el verdadero sumo sacerdote de Dios. Siempre que consideremos los roles asignados a los sacerdotes de Israel, debemos darnos cuenta de que Jesús es quien verdaderamente realiza y cumple este sagrado oficio. Fíjense, el sacerdote era ordenado. ¿Para qué? Nos dice el verso 28. Yo lo escogí como sacerdote mío de entre todas las tribus de Israel para que subiera a mi altar. Es decir, para que presentara los sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Ahora, solo Jesús hace el verdadero sacrificio por nuestro pecado, habiendo sido hecho, como nos dice Hebreos 2:17, sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. Jesús es el sacerdote que ofrece la sangre expiatoria eficaz, la sangre de su cruz, para cubrir nuestros pecados para siempre en la presencia de Dios. Los sacerdotes también fueron llamados, como nos dice el verso 28, para quemar incienso. Esto representa el ministerio de la oración de intercesión ante el Padre Celestial. Y fíjense que Jesús, aunque Él es Hijo de Dios, Él se hizo hombre, como nos dice Hebreos 4:5, para compadecerse de nuestras debilidades y orar por nosotros, a favor de nosotros, delante de Dios. También Dios prometió aquí en el versículo 35 que este sacerdote serviría en su casa entrando y saliendo todos los días, dice. De hecho, el templo celestial sería la propia casa del verdadero sacerdote. La casa, dice Dios, de su ungido. Jesús, por lo tanto, ministra para siempre como sacerdote en la casa de Dios, donde es tanto Salvador cuanto Rey. Como nos dice Hebreos 7:25, puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Así como el sacerdote debía cargar el efod, llevando las piedras de las 12 tribus a la presencia de Dios, así también Jesús es el verdadero y eterno sumo sacerdote, quien lleva a todos los redimidos en su corazón y asegura su lugar en la gloria, habiendo grabado sus nombres en las palmas de sus manos. Ya para estar concluyendo, déjenme presentarles algunas aplicaciones. En primer lugar, ten presente que Dios todo lo ve. Dios todo lo ve.
Este pasaje nos recuerda que nada, absolutamente nada está oculto a los ojos de Dios. Dios conocía las atrocidades de Ofni y Fineas. Conocía también la ineptitud de Elí. No hay pecado que se oculte a la mirada penetrante del Señor. Segundo, ten presente el peligro de la religiosidad sin fe. El peligro de la religiosidad sin fe. El triste relato de la casa de Elí es muy angustiante. Y la angustia proviene del solemne recordatorio de que un oficio religioso y ritos religiosos no aseguran una correcta relación con Dios. Se puede estar muy cerca de las cosas religiosas y al mismo tiempo estar muy lejos de Dios. El mismo Señor Jesús ofreció una evaluación severa a los líderes religiosos de su época cuando dijo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Todo líder religioso haría bien en recordar que sin la gracia regeneradora de Dios obrando en su corazón, estas palabras de Jesús se aplican a su vida. Honramos a Dios solo de labios, pero no de corazón. Tercero, ten en cuenta la fidelidad de Cristo. Cada indicio de liderazgo religioso corrupto que vemos en la Biblia debería llevarnos a considerar con gratitud al Señor Jesucristo, quien cumplió fielmente la obra redentora que le asignó el Padre. Nadie se ha enfrentado jamás a mayores dificultades que el Señor Jesús para cumplir su misión. Pero Él las venció todas y ofreció a Dios una vida sin mancha de pecado. Y por último, sigue buscando. Sigue buscando. Los días descritos en los 2 primeros capítulos de 1 de Samuel eran realmente oscuros, tristes. Pero Samuel estaba por venir. Samuel estaba por aparecer. Samuel estaba por ser levantado. Bueno, nuestros días nos ofrecen mucha oscuridad. Hay muchas tinieblas en nuestros días. Pero Jesús viene. Jesús viene. Y cuando Él venga, todas las tinieblas van a dar paso a su gloriosa luz. Oh Señor, cuánto anhelamos por ese día. Cuánto deseamos por el glorioso retorno de nuestro Salvador. Padre, ayúdanos a enfocarnos en ese día, a vivir nuestras vidas contemplando ese día, preparándonos para ese día, buscándote para ese día, santificándonos para ese día. Cuando todas las tinieblas, toda maldad, todo pecado será eliminado y seremos santos y perfectos delante de ti por siempre. Gloria sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.